de regreso, amigos. Vamos a recibir al próximo caso de hoy con este refrán popular que dice: con la familia no se hacen negocios, porque corres el riesgo de perder la familia y el negocio. Que pasen los litigantes. La familia no siempre es la mejor, pero siempre es la familia y uno no puede dejarla abandonada. Tener falta de sentido común es normal, pero a veces se convierte en estupidez. Buenas tardes, bienvenidas. Gracias. Claudia, estás demandando a Penélope. Descríbeme quién es ella, por qué la demandas y qué pides para resolver el caso. Buenas tardes, doctora. Yo estoy demandando a esta señora. Ella es mi ex cuñada. Yo le estoy exigiendo que venda su salón y pague el impuesto de la casa, pague lo que cuesta la casa para poder vender la casa y que ella me dé mi mitad que me corresponde y ella se quede con su mitad que le corresponde y cada cual que haga su vida. Ok, ahora me tienes que explicar todo. ¿Por qué tienen esa casa con ese negocio? ¿Y por qué quieres hacer todo esto? A ver, doctora, déjale explico. Yo viví en Cuba antes. A los 16 años conocí a su hermano. A los 18 me casé con él. Él me trajo para México. Y de ahí nos fuimos a vivir a San Diego. Ok. Entonces, cuando llegamos a San Diego, mi marido empezó a trabajar el negocio del gobierno y pidió un préstamo al gobierno porque él trabajaba en como relaciones del gobierno del condado de San Diego. Y pedimos ese préstamo y sí se lo dieron. Entonces compramos una casa, doctora, de 2 pisos, 4 recámaras. En la parte de abajo había como bastante espacio. Y mi esposo dijo, vamos a decirle a mi hermana que ponga su saloncito. Y ya, el dinero que entra y todo bien. Ok, yo no tuve ningún problema con eso. Pero entonces él puso la casa a nombre... De los dos. De ustedes y de la hermana. Ok, perfecto. ¿Qué pasó con tu marido? Mi marido, doctora, fallece en el 2011, le dio cáncer y no me quedó de otra. En ese tiempo todavía, como en el 2007, doctora, yo y mi marido hicimos trámites para traer a mi hermana que vive en Cuba. Okay. Vivía en Cuba. Okay. Entonces, mi marido se muere en el 2011, le da cáncer. En el 2012 llega mi hermana y me dice, llega con sus hijos, la atiendo en mi casa, la recibo en la casa. Y todo estaba muy bien, doctora, todo estaba muy bien. La señora estaba feliz y todo, pero de repente los niños de mi hermana empiezan a llorar todos los días, empiezan que, mamá, que yo quiero estar con mi papá, que yo me quiero ir para Cuba, mamá, empiezan llorar y llorar. Mi hermana se puso histérica, yo no sabía qué hacer, qué le voy a decir a los niños, yo no tengo, ¿qué le voy a decir? Entonces, mi hermana se le ocurre la brillante idea de decirle a esta señora que fuera para Cuba, se casara con el novio de ella, el papá de los niños, porque no estaban casados, pero que se casaran para traerlo para acá. Mira tú, ok. Entonces ella se va para Cuba, se arreglan todos esos papeles, se casa con él. Eso duró un proceso, un tiempo. Claro. Ya se vienen para acá, todos en la casa, en familia y como hermanos. Y de repente, mi hermana está en la casa, todos estábamos juntos, doctora. Y de repente mi hermana empieza... Un día estábamos tranquilos, yo notaba unas cositas raras. Notaba que ellos se miraban, notaban que estaban así como que, no sé, se estaban viendo todo el tiempo. Y mi hermana no se daba cuenta porque ella decía, no, mija, no pasa nada, ¿qué traes tú? Estás loca. De buenas a primero un día llega la policía, se llevan a mi hermana, agarra porque la agarraron con droga. Ah. Se la llevan, mi hermana hizo 3 años. ¿De prisión? 3 años, doctora. Ok. Pues yo me quedé con los niños. Tú no. Ay, por favor. No, tú no te los quedaste, me los quedé yo. Por favor, son mis sobrinos. Y mis hijos, legalmente, mis hijos. Por favor. Pues resulta, doctora, que en la cárcel, cuando yo me di cuenta en la casa que ella tenía la relación con el marido de mi hermana, empezaron una relación que ya la tenían. Ah, pues fue de verdad, ya la tenían entonces porque yo se lo dije a mi hermana. Fue genuino la cosa. Ajá, ya la tenían. Ok. Yo no sé qué pasó porque eso fue por negocio. Bueno. Y al final se empezaron a revolcar. Bueno. Entonces, yo voy para la cárcel. Fue la decisión de ustedes. Por favor, yo voy para la cárcel y me pongo a hablar con mi hermana y le digo, discúlpame, yo no sé qué hacer, yo no sé cómo decirte esto. Esta gente están juntos, esta gente tiene los niños. Yo no sé qué hacer, le dije. Entonces me dice,
mi hermana se puso de una manera que yo no la esperaba. Mi hermana me dijo, no pasa nada, déjalo, no pasa nada, déjalo, que él los críe, dile que por favor que me ayude y ella también. Y yo me quedé, dije, ¿esto qué cosa es? Yo dije que yo pensé que se iba a poner a gritar, yo pensé que se iba a poner a llorar, que se iba a en la cárcel sola. Yo dije, no, ¿cómo le voy a decir esto? Mi hermana no, totalmente diferente. Pues lo tomó muy bien. Muy bien, y me dijo, todo bien, hermana, deja que todo pasa bien. Estaba un poquito cambiada, doctora. Sí. Yo la sentía que su físico, su pelo, como que estaba como más tosca, como que ya no la miraba tan femenina como siempre estábamos juntas. Bueno, y yo me quedé, bueno, ¿qué está pasando? Pues nada, mi hermana acaba de salir hace 3 meses. Ok, después de cumplir 3 años. Yep. Entonces se va a la casa, obviamente, porque yo no la voy a dejar tirada, yo no la iba a dejar en un lugar porque ¿para dónde va a coger? Le dijo, vente para mi casa, es mi casa. Claro. Entonces, No trabajas. es mi casa, Pero no aquí lo trabajas. dice, Nuestra, es mi casa. Nuestra. Ok, por a ver, favor. acércame eso que tienes ahí, para no ponernos Ese en es el duda. testamento, doctora. Ajá, ok. Bueno, entonces llega tu hermana de vuelta después de 3 años de cumplir en la prisión. Sí, doctora. ¿Y qué pasa? Pues llega a la casa, mi hermana, obviamente batallando porque no podían darle trabajo, porque tiene un récord criminal, porque nadie da trabajo con ese récord. Ajá. Yo hablo con esta señora, mi hermana estaba haciendo como servicio, usted sabe que hacen eso en la cárcel, y se puso a cosas de barbería. Ok. Y a cortar pelo y todo eso, y le estaba yendo bien, me dijo, oh, me gusta eso, me gusta eso. Le dije, ¿sabes qué? Yo voy a hablar con la señora para que te ponga en el salón abajo. Yo sé que es peluquería, a lo mejor necesita a alguien para cortar pelo de hombre. Ok. La señora, Nunca lo necesité. La Nunca señora lo me dijo necesité. que está bien. Y yo le dije, ella me dijo, está bien. Le rentó una silla abajo de la casa y ella se puso a trabajar en la silla, todo bien. Mira, doctora, estaba ganando bien. Mi hermana estaba produciendo, estaba entrando dinero. No mucho, pero lo que cortaba un poquito acá. Ya sé, venían puros gente de la cárcel. Venían los que ella conoció. Claro. Venían cholos, Yo tenía un venían salón, gente diferente. no un barbershop. Claro. No importa, es Bueno, ¿y qué dinero, pasó? dinero es Oye, dinero. oye. Dinero es dinero. Habla conmigo. ¿Y qué pasó entonces? No, doctora, un día se volvió loca. Un día se volvió loca y fue para allá y le dijo a ella, quiero que te me vayas ahorita. Te me vas ahorita. Por tu culpa mi marido se está yendo y te quiero que te vayas de la casa y te vayas del negocio. Entonces yo le dije, no, mi hermana no se va a ir para ningún lado porque esta es mi casa. Ajá. Entonces ella dice, no, se tiene que ir porque mi marido se acaba de ir con los niños. ¿Quién sabe dónde están los niños? Porque él se los llevó. Él se los llevó. Los niños que son los hijos de tu hermana. Son hijos de mi hermana. Ella los parió, doctora, pero le dieron la custodia a ella y a él. Pero ella los parió. Entonces, los dejó. no los dejó. Claro que sí. Por favor. Entonces, Hubiese pensado en sus hijos antes. Ok, entonces por eso es que tú estás pidiendo que se venda el negocio, doctora, porque para yo no luego puedo con vender esta la situación. casa, dividir todos los bienes a la doctora, mitad. ella está haciendo todo bien. Ella se puso a trabajar todo bien. Ella dijo, ok. Todo bien. Sí, lo hizo todo bien. ¿Qué importa Bueno. que lleguen presidiarios? ¿Qué importa expresidiarios? ¿Qué importa Bueno, que no vienen sé, cholos? no sé si las otras clientas le moleste. Exacto, Porque si yo estoy en una exacto. peluquería donde normalmente el ambiente es esto y de pronto empiezan a llegar presidiarios, perdóname, pero no a todo el mundo le gusta Doctora, pero los compartir. presidiarios no van a estar matando a nadie ahí. Solo van a cortarse ¿Cómo sabe el uno pelo. que no? No es cuestión ¿Cómo de sabe uno que no? matar, Que es no de traiga un tener arma con ellos. compartir con gente que tú no quieres compartir. La vida es así, uno tiene el derecho. Ya te entiendo por qué quieres entonces venderlo todo Yo para quiero que cada cual tome su camino. Sí, doctora. Ya, Yo perfecto. no puedo dejar a mi hermana tirada. Ok, perfecto. Y tú no quieres vender la casa. Doctora, mire, aquí yo tengo el préstamo, que es el préstamo en la propiedad, donde estamos mi hermano y yo. Para tener este préstamo, si gusta, se lo puedo dar para que lo vea. Pásamelo, ven. Este préstamo es un préstamo del condado. A ver, ¿y Que cuál es el tema? Simplemente que es para menores y pequeñas empresas, que él trabajó en el condado. Entonces a él le dan un préstamo, que si nosotros vivimos por 10 años en esa propiedad, el condado liquida el pago de la casa en su totalidad. Pero nosotros tenemos 7 años O apenas. sea, que queda 3 años Doctora, no para importa. saldar los 10 años No y que importa. puedan entonces tener una propiedad libre de toda deuda. Exacto. Ya, entendí. Doctora. Vuelve a tu podio. Tú te opones porque si la casa se vende ahora,
se pierde el préstamo. No, hay que pagar el préstamo de $200,000 y a ustedes lo que les queda son 3 años para entonces saldar esa casa y que las ganancias sean completas. Yo no la voy a dejar en la calle. Doctora, ella dice que no importa porque no trabaja. Dime esto. ¿Cómo la voy a dejar en la calle? Oye, ¿y tú de qué vives si no trabajas? Pues, Dile. Es que, doctora, mi ex esposo estábamos bien, vivíamos bien, y él me decía, mami, no te preocupes, mi amor, tú todo bien, y ya, pues, él me dejó en mi cuenta de débito una cierta cantidad de dinero que pues, ya no es mi tienes. dinero, pues, es mío Que ya no personal. tienes, que ya no tienes porque te lo Pues, gastaste. es verdad, pero ¿qué en importa? salidas Es mi con tus dinero, mi amigas. dinero, yo hago lo que yo quiero con mi dinero, es solamente mi dinero. Exacto. Mía, con tu pero cuando dinero. alguien te deja un dinero, uno lo trabaja para que crezca, porque si no se acaba. Tú sabes Pero que no tú era gastas, mucho, gastas, doctora. gastas, y no produce y eso se gasta. Yo sé. Ok. ¿Qué Malas ha pasado decisiones. con los niños y tu esposo, Mi etcétera? esposo está afuera, no quiere regresar ¿Por qué? porque yo corrí a su hermana. ¿Dónde están los niños? No tengo ¿Por qué corriste a su hermana de la peluquería? ¿Qué estaba pasando? Cuéntame. Yo traje unos videos con producción Ajá. para que usted mire Lo que estaba pasando. por qué le eché. Vamos a ver, señor director. Eso no es ¿Usted verdad, se da doctora. cuenta? O sea, hay un acto de violencia, pero ¿qué provocó el acto de violencia? Quiero saber. Que mi esposo se fuera. Se fue, ¿por qué? Porque ella, doctora, eso que yo tenía era un salón. Y le digo tenía, porque era un salón. Ahora es un barbershop de quinta. Llegan aquellos hombres tatuados de la cara, con espantosamente gotitas en la cara. ¿Qué es eso? Las clientas ¿Qué tiene? llegan Son personas, y dicen, son seres no humanos, quieren ni son entrar, no quieren ni personas. soltar el bolso. Ay. Se sienten que se las... Yo ya no tengo, usted puede ver. le di- Doctora, todo el Tú mundo me somos pasaste seres aquí la humanos. cuenta Sí, bancaria de que estoy yendo donde de mal se en ve peor. claramente que ha habido un descenso en las entradas del negocio. De mal en peor. Sí, se ve que ha habido un descenso total, que han ido sacando y no está Yo entrando. no le perfecto. alquilo, a ella no le Véndelo. alquilaban. Véndelo y nos Pero retiramos de es todo que esto. ella no Pero yo no la voy a entiende, dejar doctora. tirada. Ella Yo no es la un voy a dejar tirada. parásito. No entiende. No Le importa estoy cómo explicando sea. Ok. con manzanas y palitos. ¿Testigo tú tienes? Sí. Pasemos al testigo de la demandante, por favor. Dios, sí. Estás equivocada. Todo el mundo somos... Podemos Tú eres cometer un errores, parásito, tú no podemos eres un- tú no arreglar eres los un ser errores. humano. Todo el mundo puede reivindicarse en la vida. Buenas tardes. Bueno, tú obviamente eres la hermana porque te vi en el video. Sí. Sí. Primero quiero disculparme como yo me comporté, pero ella, desafortunadamente, ella a mí me botó de la silla porque el papá de mis hijos se fue. Él se fue de la casa con los niños. Porque eso no hubiera quería pasado, ver ella que no me lo metieran hubiera la banda. Silencio ustedes un momento. ¿Por qué él se fue de la casa? Él se fue porque dice que no, él parece que no acepta mi comportamiento, a lo mejor no acepta que yo haya cambiado mi personalidad. ¿En qué cambiaste? Cuéntame. Antes de yo entrar a la prisión, yo era, no, tú sabes, no era lesbiana, no me vestía así, me vestía de mujer. Cuando salgo, tú sabes, cuando estoy ahí me doy cuenta, Tiene yo desde traumados chiquita... a los niños, doctora. Ay, desde chiquita yo siempre he estado atraída hacia los hombres y las mujeres. Nunca lo quise aceptar, tú sabes que algunas veces uno cuando es joven no acepta las cosas. Tuve mis 2 hijos con Javier. Mis hijos, qué razón. No son tus hijos. ¿Tus hijos? Anyway. Son mis hijos. ¿Tú tienes fotos de, No tú los tienes parí, pero fotos de cómo tú... legalmente, pero no los Sí, pariste. a ver, Mi esposo y son mis A hijos. ver. Pero no los pariste. No me importa, no tienes Ya. que mis tener un hijos. hijo para que sea tu Ok, hijo. silencio, por favor, no se pongan a discutir tonterías. Doctora, pero es su mamá. Ok, entonces este eras tú con tus niños antes de entrar a prisión. Antes. Ok, perfecto. Yo siempre me vestí un poquito, nunca he sido tan Sí, femenina. Estaba un poquitico así. Siempre me porque siempre me han gustado las mujeres. Ok. Y entonces cuando Pero entré ya a ahora prisión... ya estás libre, estás como te sientes Exacto, bien. por eso cuando mi hermana me dijo en prisión, oh, ellos están juntos, en realidad no me interesó. Claro. Lo que me interesó era que mis hijos estuvieran bien. Ok, tú dices que fuiste a prisión por culpa de ella. Ella Exacto. te dio un paquetico. Ella me dio un paquete, como ella tiene Está su loca. salón, ella me dio un Está paquete y me loca. dijo, yo le hacía favores, yo iba, por ejemplo, a hacer al mercado, hacía compras, como no estaba trabajando, las trataba de ayudar de cómo limpiaba la podías. casa. Me da un paquete y me dice, mira, llévame este paquete a tal persona que es del salón, son unos productos. Yo no voy a abrir el paquete, yo no tengo por qué Desconfiar. desconfiar de ella. Bueno, yo dejo el paquete donde tengo que ir, pero parece que ellos me siguieron
Y cuando llegué a la casa me esposaron y me llevaron y yo, ¿pero por qué? Yo no sabía ni por qué. Y me dijeron que lo que yo había llegado era 1 kilo de cocaína. 1 kilo de cocaína. Exacto. Pero tú no le dijiste que había sido ella la que te dio el paquete. Palabra contra palabra. No me creyeron. Ella negó que te había dado absolutamente, absolutamente. Como me cogieron a mí yendo al lugar dejando el paquete, me cogieron así. Desafortunadamente. Eso es mentira. Ella dice que es mentira. Totalmente mentira, Y al final fue palabra contra palabra tener... y yo cumplí 3 años y por eso me quitaron la custodia de mis hijos. Y ahora no quiere que yo vea a mis hijos. Ok. Pasemos al testigo de la demandada. Tú lo que eres bien descarada. Tú cállate. Un día en la vida tiene que ver. Y tú eres un parásito. Un día en la vida, no importa cómo sea, es mi hermana, los tiene que ver. No me importa, un día no en la vida. No lo va a ver. Sí lo va a ver. Es injusto. En algún momento los va a ver. Y ustedes que se opongan y se opongan y se opongan, están oponiéndose a cosas que... No soy yo quien me está oponiendo, doctora. La corte nos dio a sus hijos. Pero no les dijo que no la dejaran que las viera cuando salieran de prisión. No se los dijo porque yo estoy segura que la corte no les dijo eso. De hecho, ella estuvo ¿Tu viéndonos. nombre cuál es? Mi nombre es Javier, doctor. Ah, tú eres el papá de los niños. Soy el papá de los niños. Ah, ok. Bueno. Bueno, accedí a venir a esta corte simplemente para que ella recapacite de la mala influencia que ella Yo no sé qué le quiere da a que mis ella hijos. recapacite. A los hijos que tenemos en común. Porque ¿Cuál es la mala influencia? cuando ella salió de la cárcel, vino con todas estas amistades, presidiarios, expresidiarios, drogadictos, fumando marihuana. Pero ella no fuma Eso yo no quiero marihuana. que En la mis casa hijos no puede crezcan ver. así la en casa ese la vieron fumando ambiente. marihuana. Nunca la vieron, nunca la vieron. Pero entonces, lo hacía en el salón. yo me llevé a mis hijos. Me fui de la casa, me llevé a mis hijos a un lugar seguro, porque no quiero que crezcan en ese ambiente de delincuencia y de mal juicio. Pero si mi hermana es ninguna Ok, un momentito, pero eso no quita de que ella es la madre biológica de estos niños. Perfecto. Que yo estoy doctora, no puedo hablar por teléfono. Estoy segura que los niños preguntan por ella. Perfecto. En segundo lugar, yo estoy bien enamorado de acá, de mi esposa ahora. Eso no tiene nada que ver Perfecto. con la maternidad. Ok, pero no quiero que crezcan en ese ambiente. ¿Qué ambiente? De los amigos de ella. Está bien, pero eso no significa que ella los puede ver en un lugar neutral, donde no haya amigos, y pueda compartir con ellos y llevarles un regalito. Sí, doctora, pero es que también yo tengo miedo que ella vaya con sus amigos y pase Pero algo, si ella me puede lleguen a los hacer, niños. se puede hacer todo supervisado y tranquilo hasta que tú estés tranquilo y confiado. Con su permiso, doctora. Otra cosa, ella dice que yo le llevo expresidiario. Yo estaba en una cárcel de mujer. Claro, yo sé. Al trabajo no iban presidiarios, iban los clientes que iban ahí. Eso es mentira. Ella no tiene prueba de que yo haya andado con presidiarios ahí fumando y tomando adentro del salón. Es mentira. Si decayó las ventas, eso claro que no fue fue cierto, mi culpa. claro que fue cierto, claro que es cierto. ¿Por No, qué? ok. Tú eres una envidiosa. Dile a la doctora Sierra que entre. Porque tú quieres Te dejamos estar quieres cerca estar de tus ahí, hijos. porque tú Y te por- crees que No, son no, tuyos. no me Claro que sí, dejaste, doctora, no me nosotros dejaste. dejamos estar cerca de Bueno. tus hijos. Desde el principio. Yo le voy a decir algo. Aquí no está en cuestión ni estamos enjuiciando lo de la visita de los niños. Aquí el caso es otra cosa. Pero mi consejo a ustedes dos es que no se sigan negando a que ella vea a sus hijos. Aquí el que tiene que abrir los ojos es él, que es el padre biológico de los niños. Y es el que tiene que decir, ¿tú sabes qué? Más malo, más bueno, esta es la madre de mis hijos. Pero él Esta es la que los discriminando. parió. La está No lucirá discriminando. como a ti te gusta que luzca, pero es la madre. Y tus hijos un día te van a reclamar si tú no haces lo correcto. Sí, doctora, espero ¿Ok? que ella cambie para... ¿Cambiar en qué sentido? No sé de qué hablas. Mejor Su físico no va a cambiar. No, ok, mejor ella va a ser así. comportamiento, no sé. Bueno, ok. No hay manera... O sea, estos préstamos son de esta manera, ¿no? Y no hay forma de cambiarlos, de modificarlos. Sí, son préstamos muy especiales para promover Pequeños mejoría negocios. en la comunidad local, servicio, empleo, todo. Entonces, si venden la casa y hay una deuda en la casa, obviamente se tiene que pagar y lo que resta se divide. Si no se paga, hay unas penalidades muy graves.
Entonces no hay forma de modificarlo en este Y caso. claro, y no podemos, o sea, si evaluamos esta propiedad, posiblemente lo que valga es eso, $200,000. Puede que sea, y puede que sea entonces una muy mala decisión económicamente de parte de ¿Alguien ha ella. evaluado esta propiedad? Sí, yo. ¿Cuánto vale esta propiedad? 156. O sea, vale Más. menos del préstamo. Ya. Sí. Que si la venden en este momento no van a agarrar ni un centavo. ¿Tú Al me estás contrario, entendiendo? voy a tener que, porque ella nunca ha trabajado. Van a no sabe tener que trabajar. pagar ustedes dinero para la venta. Decisión del caso. Ya tú sabes que la decisión es que no vendas. Porque si vendes vas a perder todo el dinero que se acumuló en esa casa. Esa casa es una cuenta bancaria que al final de 3 años ustedes van a tener ahí $156,000. Tengo que seguir Ese es conviviendo el con momento esa de señora, vender. Mira, aguantando. desgraciadamente Doctora, esta tienes señora que... tenía todo Cuando la cuadrado. gente se atan de esta manera y se enredan de esta forma, Me dices que yo tenía- y hay raíces por todos lados, y ustedes mismas inventaron todos estos esquemas, entonces hay que vivirlo. Yo lo que te voy a decir a ti, el único que tiene voz y voto aquí sobre esos niños en este momento, eres tú. Y a ti te voy a decir otra cosa también. Si ellos te siguen negando acceso a los niños, tú puedes ir a la corte en San Diego y pedir que te den visita y un juez te la va a dar. Porque tú seas ex convicta no significa que no tienes derecho de ver a tus hijos. Con esos Y videos debes de de agresividad. hacerlo para demostrar que no tienes nada que esconder y que quieres ver a tus hijos y Ok, tener una relación regresa a los niños a con la casa. ellos. Regresa ¿Ok? a los niños a la casa. Así que no evites lo inevitable. Trata de facilitar lo que va a pasar aquí porque esto va a pasar. Y traten de llevar la fiesta en paz los 3 años que les queda. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten, que Dios nos ampare. Wow. Hasta el próximo día. Gracias. Nuevamente con angustia. En este momento, cuando recibo la llamada, yo, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué tú me llamas después de todo este tiempo? Y me dice, necesito verte.